Hace un ratito, Ernesto, dijiste una fecha. Algo de junio del 2000, ¿era junio del 2000? Era junio del 2000, exactamente. Esto fue lo que termina cuando Antonio Cafiero sugiere que pasó algo y después lo confirma con lo que tenés ahí, empieza a producirse un estado de debacle en la Argentina. Renuncia Chacho Álvarez, etcétera, etcétera. Contanos un poco. Sí, para que la gente se ubique, junio del 2000 es el mes en que se aplica el 13% de recorte salarial a los estatales. Es 3 meses después que el Senado aprueba la reforma laboral en un trámite muy escandaloso. Lo que se vio en la sesión era muy escandaloso. Y 4 meses antes, la renuncia de Chacho Álvarez, que cambiaría para siempre la historia del gobierno de Fernando de la Rúa. En ese mes, empieza, según Cafiero cuenta en su diario personal, Cafiero desmiente que sea su diario personal, pero después vamos a contar en las mismas palabras de Antonio Cafiero por qué esto es totalmente verídico y totalmente cierto. Cafiero en ese mes empieza a contar en sus memorias que se enteró que existían los sobornos. Lo que vas a ver ahora es la primera parte de una selección que nosotros hicimos del diario de Cafiero, que te parece va a aparecer un libro que sale la semana próxima aquí en la Argentina. La primera parte te decía, la gente tiene que poner mucha atención en un detalle, que es muy significativo. El original de este diario está escrito en computadora, pero alguien le hizo correcciones a mano. Ese alguien es Antonio Cafiero. O sea, hubo una impresión de lo que estaba escrito en computadora, y él Cafiero recibió y la corrigió. Cuando corrige la versión en computadora, agrega él algunas cosas, entre ellas nada más y nada menos que los nombres. ¿Los nombres de quién? Los nombres de alguna gente que ahora vas a escuchar, que según su testimonio aparece directamente involucrado, como cobrando o sabiendo que se pagaban sobornos en el caso del Senado. Son políticos muy, muy importantes, todos nombres que la gente conoce ampliamente. Por eso, fíjense en la parte manuscrita, en lo que vienen ahora, porque ahí está la letra, puño y letra de Cafiero, agregando los nombres de quienes sabían, según él, o estaban implicados en el caso de las coimas del Senado. Ahí viene el primer fragmento del diario personal de Antonio Cafiero. Lunes 19 de junio. Primera información sobre los sobornos. Fue en horas del mediodía, recibí la primera noticia del caso. ¿Fuiste a buscar el sobre?, me preguntó socarronamente Corach. ¿De qué me estás hablando?, le retruqué. Sé que están repartiendo unos sobres por el voto de la reforma laboral, me dijo. ¿Vos me estás cargando?, le pregunté. ¿No me crees? Preguntale a Bauzá. Me corro hasta su despacho y le pregunto, decime, ¿es cierto que están repartiendo unos sobres por el voto de la reforma laboral? ¿Vos también cobraste? Sí, me contestó. Le pregunté, ¿cuánto te dieron? 50.000 pesos. Quedé espantado sin saber qué hacer. Me siento defraudado, estafado a mi buena fe, y me pregunto, ¿qué debo hacer? Me reúno con Terráneo en su casa de las Cañitas. Al pasar y al final, le pregunto si sabe algo del tema de los presuntos sobornos. Lo niega y lo cree muy difícil, pero averigüé que luego le contó a De la Rúa de mis sospechas, también le contó a de Santibáñez. Es muy impresionante el testimonio y sobre todo me gustaría que vos pienses el tema que presentamos con respecto a la violencia. Porque esta es otra manera, otra forma en la que se disfraza la violencia. Algunos datos de contexto político que son importantes. Ni Corach ni Bauzá fueron, ni son, ni probablemente serán jamás enemigos políticos de Cafiero. Corach fue un peronista renovador junto con Cafiero toda la vida. Al final se hizo menemista, como todos, incluido Cafiero. Pero era un hombre cercano, amigo de Cafiero, hasta el día de, no sé, ayer, antes de ayer, hace 3 días, cuando Corach se enteró de la publicación de esto y estaba a las puteadas contra Cafiero. Bauzá era el vínculo entre Cafiero y Menem, es decir, es gente muy habitual de Cafiero, con muy buena relación, tan buena o tan mala como pueden tener los políticos, pero nunca de enemistad, con lo cual uno no puede sospechar que Cafiero se estuviera cobrando viejas cuentas con esto. Lo que vamos a ver en el fragmento siguiente tiene muchas cosas muy interesantes porque da muchos nombres, el clima que se vivía en el bloque peronista del Senado, pero fundamentalmente una salida de Carlos Menem. Cuenta una reunión privada, Cafiero, con Carlos Menem sobre el tema de las coimas en el Senado. Escucha, es un poquito largo, pero vale la pena escucharlo porque todo esto seguramente ya se está discutiendo en la justicia y todo esto además forma parte de un hecho histórico. Hasta ahora hay muchas cosas que se cuentan acá que no se conocían. Analizo y discuto en la tradicional reunión familiar de los domingos cuál debería ser mi actitud a tomar en el Senado. Juanpi,
Mario, Pancho, Carlos, Mario. Si te vas a alargar, tenés que aguantar hasta el final. Hace tiempo que vengo registrando y denunciando ante mis pares, sin que tuviera una respuesta efectiva, los sucesivos ataques a la honra del Senado y de los senadores. Tengo el rumor de que también corre plata con leyes, resoluciones, etc., aunque todo es muy impreciso. Muchas veces no son más que bromas pesadas y cargadas humorísticas. Massat recibe las más frecuentes. Pardo y Cantarero son otros. Obviamente, las dudas están también dirigidas a los integrantes de la conducción del bloque, Alacino, Costanzo, Sala, Branda. ¿Qué hay de cierto? Es difícil de saber, pero las chanzas están a la orden del día. Cuando Eduardo Menem se peleó con Alacino en la reunión del bloque del 16 de febrero, lo acusó claramente de prácticas corruptas. Lunes 10 de julio, a la noche, visité a Menem en su casa de la calle Echeverría. Le cuento. Por un momento temí que quisiera hacerse dueño de la denuncia para tener con qué tirarle al gobierno y negociar la prisión de Alderete y la eventual de María Julia, lo cual le haría perder toda credibilidad a la cuestión. Me impulsó a darle con todo y recordó haber sido víctima de los senadores que le pidieron dinero para aprobar las rendiciones anuales de cuentas de los ejercicios fiscales que obligatoriamente el Poder Ejecutivo debe enviar al Congreso. Cuando le pregunté, a su juicio, cuáles podrían ser los senadores más involucrados en este asunto, me contestó: no te fíes de ninguno. Viernes 14 de julio, nueva conversación con Joaquín Morales Solá, quien me da su versión de los hechos, nombres e importes en juego. Alacino cobró 1 millón, Tel 700.000. También habría cobrado Eduardo Menem, Ortega y otros, me dice. No, es muy curioso, entre las cosas curiosas que tiene todo este texto, la reacción de Menem, porque cuando Menem dice no te fíes de ningún senador, obviamente está involucrando, siempre según Cafiero, obviamente está involucrando en esto a Eduardo Menem, que es su hermano. Vamos con el último fragmento del diario, elegido por nosotros del diario de Cafiero. El último fragmento habla, entre otros, de Alfonsín, habla, entre otros, de Ángel Pardo, el senador que le habría contado cuánto recibió cada uno, pero escuchen ustedes directamente. Con el 19 de julio. Estoy rumiando fracaso e impotencia. No duermo bien, la angustia me deprime. El único que se me acerca es Costanzo, probablemente para averiguar datos. Siento una profunda soledad. Sábado 22 de julio. Ayer fue el acto en Curuzú, Cuatiá. Aproveché para contarle a Pardo las informaciones provenientes de Joaquín Morales Solá. Me confirmó todo. Fueron 4 millones, de los cuales se apartó 1,5 para los radicales. La plata la llevó Ponta Cuarto. De la Rúa aprobó la operación. De Santibáñez y Nosiglia fueron los operadores. Jueves 3 de agosto. Almuerzo en la Embajada de Italia con los senadores de Forza Italia. A la salida, viniendo para el centro, Galván me felicita. Le digo, ante su aparente sorpresa, que Joaquín Morales Solá puede tener razón en su denuncia. Me miró preocupado. Me dijo que quería saber toda la verdad. Quedó en llamarme al día siguiente. Fue muy extraña su actitud. O es un pelotudo mayúsculo, o sabiendo algo lo quiso ocultar. Miércoles 16 de agosto. Lo fui a ver a Alfonsín. Si es cierto, me retiro de la política, me dijo iracundo, rechazando la participación del Coti y de Santibáñez. Es muy impresionante. Es muy impresionante, y si hay alguna alternativa de refundar la República, yo casi me daban ganas de invitarlo a Cafiero, a decirle, mire, si todo esto es así, ¿para qué negar nada? Agarrar e ir y denunciarlo y decirlo. Es la única alternativa que le queda a la Argentina, el resto. Bueno, Cafiero, en todo el episodio del Senado, tiene un juego doble, que es mejor que decir tengo el único juego, que es el de negarlo, pero al mismo tiempo tampoco era muy claro, porque por un lado era el senador que más aire le daba a la denuncia, por lo menos hasta el momento que apareció Chacho Álvarez y lo tomó como un tema propio, que es un momento posterior, porque él que decía, hay que investigar esto porque lo plantea Morales Solá, pero no lo decía directamente porque es cierto o porque tengo pruebas. Me parece verosímil, es un periodista muy serio, e iba para el frente. Eso era ya mucho más de lo que cualquier senador había hecho nunca, porque imagínate, es un microclima muy chiquito, es gente muy pesada, todos o casi todos multimillonarios, con mucha experiencia política, y él estaba yendo contra
un código no escrito de la corporación política que era por lo menos darle aire a esto. De todas maneras no decía hay pruebas, y su testimonio era por lo menos mucho menos contundente de lo que dice en este diario. Ahora, ¿qué es este diario? Porque Cafiero dice, o por lo menos ya ha dicho en algunos lugares, que no es un diario, que no es verídico, que él no escribió nunca un diario. Ahora vamos a contar nosotros con testimonios qué es este diario. Este diario aparece en los próximos días como parte del libro Todo se sabrá algún día, del periodista Gabriel Pandolfo. Es un libro impreso en Uruguay que va a llegar en los próximos días a la Argentina. ¿Hay algún argumento, alguna razón por la cual se hubiera impreso en el Uruguay? Sí, que en la Argentina las editoriales no tienen plata, entonces no imprimen nada. No, pero eso es una cosa. No, ¿porque no tienen dinero? Porque no tienen nada, o eso es lo que me explicó, yo le pregunté eso a Pandolfo. Ajá. La estructura, la columna vertebral de ese libro es justamente el diario personal de Cafiero, que según Cafiero dice nunca existió. Yo ahora con testimonios de cada uno de los protagonistas, de 3 protagonistas. Pandolfo es uno, Cafiero es otro, y en el medio está Corach, que obviamente no sabe si es mentira o no, porque no sabe qué va a decir Cafiero. Te vamos a contar qué es el diario de Cafiero. Acá, Gabriel Pandolfo, periodista, que entrevistó varias veces a Cafiero, cuenta la historia del diario de Cafiero según su versión. Inventé un diario de Cafiero. Digamos que le sugerí escribí un diario y le ayudé a redactarlo, es decir, él me daba el bruto y yo le daba alguna forma. Y le corté algunas cosas que eran aburridas, pero quedó todo lo sustancial como para que se viera cómo vivía él durante todos estos 2 años. Yo hice la investigación, busqué fuentes, escribí el contexto y puse el centro en el protagonista de esta historia, que para mí era Antonio Cafiero. Después siguió con que pasó lo que pasó el 20 de diciembre, el Duhalde renuncia a la banca y él vuelve al Senado. Es ahí donde Antonio Cafiero se siente un poco incómodo. Yo hago mi trabajo, creo que lo mejor que puedo hacer es hacer mi trabajo y es lo único que me interesa. ¿Qué prueba tenés vos de que este es el diario de Cafiero? Tengo pruebas, mira, los borradores él me los pasaba digitalmente, o sea, me los pasaba en computadora. Y el pacto que habíamos hecho es que él obviamente tenía injerencias sobre su diario, sobre su propia vida. La prueba que tengo es el último borrador, donde está corregido de puño y letra por él. Pero él es un hombre centrado, yo creo que en algún momento se siente incómodo porque ha roto lazos con algunos supuestos amigos, va a llegar a entender de que era su destino de alguna manera. ¿A vos te amenazaron por este libro? No sé si me amenazaron, fue un poco de oficio, digamos. Nunca me pasó que me despertaran 4:30 de la mañana. Y me despertaron 4:30 de la mañana después que sale el extracto del diario y levanto el portero y escucho que un tipo le dice al otro, ¿subimos? Nada más. Esto es el autor del libro, Gabriel Pandolfo. Todavía no estamos hablando de Cafiero. En un ratito vamos a ver cómo termina la historia, porque Cafiero al principio en alguna radio dijo, ese diario no existe, nunca escribió un diario personal. Lo que dice Pandolfo, bueno, ustedes lo escucharon, es que armaron juntos el diario y después Cafiero lo corrigió de puño y letra. Antes de hablar con Cafiero, el viernes hablamos con Corach. Corach a esa altura había hablado varias veces con Cafiero. Cafiero le daba todas las explicaciones del caso, diciéndole, incluso le mostraba párrafos en los que Corach quedaba bien. Lo que pasa es que después del párrafo ese en el que queda muy mal, no había nada que hacer. Corach estaba preocupado además, no tanto porque decía que, porque en todo caso de Corach lo que dice no es que cobró, sino que le avisó que estaban repartiendo sobres, pero en un párrafo posterior dice, Corach me apoyó para que siguiera las denuncias porque odiaba a Lacino y a toda la gente que conducía. Entonces Corach estaba más preocupado por eso, por el despelote que le armaba con Alacino y con todos ellos, que por lo que sugería de que estaba implicado en la trama de las coimas del Senado. Lo que vas a escuchar ahora es a Carlos Corach, entre paréntesis, antes, esto para que era suspenso, no, una cosa muy interesante que tiene que ver con el tema de los scratches. Corach nos recibió en una habitación de un hotel importante, en el Hotel Intercontinental. Ajá. En un momento hablamos y entre las cosas que él se quejaba de cosas que pasan en este momento es que se difundió erróneamente que a él le pegaron viniendo de Brasil para acá. Y dice, a mí nunca me pasó nada, pero no es porque la gente me quiera, sino porque yo me cuido. Yo podía darte esta nota en el hall del hotel
y por ahí me expondría a un pequeño escandalete. Y preferiría, esta es una época muy jodida para nosotros, hay que proceder así, y prefiero dar la nota acá. Digo, es interesante para ver en qué clima se produce en este momento encuentros con personajes importantes de la clase política argentina. Ahora, lo que Corax dice del diario de Cafiero. El 19 de junio del 2000, usted fue y le avisó a Cafiero que tenía que cobrar un sobre por haber aprobado la reforma laboral. No, eso es una fantasía total. No existió tal diálogo. Por otra parte, el diálogo completo sería que yo habría dicho, mira que sé que está pasando tal cosa. Lo que sí es cierto es lo que dice Cafiero, o que dicen que dice Cafiero. A mí no me consta que eso lo diga Cafiero en ese supuesto diario cuya autenticidad tampoco me consta. En cuanto a que me vino a pedir consejo más adelante, una vez que esto se hizo, estaba prácticamente instalado el tema, y me preguntó si él debía, ¿qué dice ahí? No me acuerdo, como que él quería plantear en el bloque y en el tema, o en el Senado el tema. Esa parte sí es verdad. Eso sí, yo no es que lo haya alentado a hacerlo, sino que me pareció importante que un hecho de semejante gravedad sea esclarecido, por lo cual sí le indiqué, bueno, me parece bien que se haga una acción de este tipo. ¿Usted cree que es posible que Cafiero haya escrito eso? No digo que le conste algo, ¿es posible que lo haya escrito? No lo sé. No diría que no categóricamente. No diría que sí categóricamente. Me inclino a pensar, francamente a pensar que no lo ha escrito, pero bueno, eso habría que preguntárselo a Cafiero. ¿Y habló usted con él? ¿Sobre qué tema? Sobre esto. ¿Sobre si escribió o no? Sí. ¿Lo va a llamar? Sí. Si fuera él, va a querer matarlo usted. ¿Eh? Si se comprobara que fue él... No. ¿Qué quiere que le diga? Escúcheme. Se puede decir. Porque lo curioso de todo esto es que yo estaría esperando en algún momento que alguien diga, después te voy a decir, después que escuchemos a Cafiero, a quien entrevistaste también, me gustaría que alguien dijera, hagamos todo lo posible para averiguar si esto es cierto, no importa si lo escribió él o no. Antes de mostrarles el tape con Cafiero, que realmente es muy interesante, yo quería contarte qué pasó desde que esto llegó a nuestras manos el martes, en la revista 23, un fragmento importante de esto está publicado en 23, en la que está en la calle en este momento, hasta que nosotros hablamos con Cafiero. Porque el diario tiene un montón de elementos que son familiares, o algunos elementos que son familiares, que no tienen que ver con el episodio del Senado en particular. Por ejemplo, dice que el 7 de enero nació el nieto 33 de Cafiero, que se llama Iñaki, que es hijo de tal y tal, al mismo tiempo una persona de la familia tenía un problema de salud, con lo cual lo primero que hicimos fue conectarnos con gente de la familia para preguntarle si los datos personales estaban bien, porque eso ni siquiera, no es que un periodista se los puede sacar a Cafiero, ni siquiera lo pregunta un periodista, o sea que lo tiene que contar por voluntad propia el político. Efectivamente estaban bien. Después nos fijamos en algunas reuniones laterales. Por ejemplo, hay un momento en que Cafiero cuenta que Carlos Campolongo, que hoy es legislador porteño, y Valdés, que es otro legislador porteño, van y hablan con él para ver si quería reunirse con Flamarique. Hablamos con Campolongo y dijo, sí, efectivamente, esa reunión existió. Y solo lo sabían Cafiero, Campolongo, Valdés y nadie más. Con lo cual, ni Valdés ni Campolongo lo habían contado, lo contó Cafiero. Con lo cual, y si a esto le agregás la seguridad que daba Pandolfo de que las correcciones habían sido hechas a mano por Cafiero, a mí me da la impresión de que Cafiero no tenía escapatoria, que tenía que reconocer que esto, por lo menos parcialmente, era suyo. Bueno, eso es lo que hizo, pese a mi sorpresa, porque yo esperaba una desmentida más categórica, eso es lo que hizo en la nota que ustedes van a ver ahora. Admitir que parcialmente, y la parte más importante de ese diario, es claramente suyo. Escuchen a Cafiero decir quiénes estuvieron involucrados en la coima del Senado. El diario no existe, por lo menos escrito por mí. Ni tampoco yo he autorizado a nadie que lo publique. El señor Pandolfo estaba interesado en escribir un libro sobre toda esta cuestión y yo lo alenté. Y después surgió la idea esta de agregarle al libro un apéndice con una suerte de diario, ¿cómo podríamos decir? Redactado ad hoc, ¿no? Un diario, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo le sale. Entonces, Pandolfo escribe el diario, me lo manda a mí,
Yo le corrijo algunas cosas y después me doy cuenta que ese diario no sirve. No quiere decir eso que el diario sea falso en toda su integralidad, no, es una novela. Entonces el autor crea situaciones, me hace decir cosas supuestas que no son ciertas, que yo nunca he dicho. Nada de lo que trae como información el supuesto diario no está ya registrado en los anales de la justicia. ¿Usted se enteró de los sobres por Corach? No es exactamente así. Yo, en definitiva, me entero cuando sale la nota de Morales Solá. Ese diálogo con Corach, usted dice que no existió. No existió, sí. En ese diario, en el original, escrito a computadora, no aparecía el nombre de Corach. Y aparece con su letra el nombre Sí, de Corach. pero si usted mira bien esta Lo parte... mismo con el nombre de Bauzá. Sí, si usted viene... ¿Por qué sucede eso? Porque a los fines de la presentación del diario había que poner un nombre. Cuando usted le pregunta a Menem en la carga de seguridad, ¿en qué senador puedo confiar? Y él aparece diciendo, no confío absolutamente en ninguno. Fue literalmente así. Sí. Alfonsín, bueno, es la frase que dijo en público, si esto es verdad me refiero a la política, pero también le dijo Santibáñez y los sillas no pueden estar involucrados. Sí. Pardo le contó al detalle cuánto cobró cada uno, 4 millones para este, 1 millón para el otro. Sí, eran las cifras que se manejaban, que después aparecieron en el anónimo. Pero la principal insistencia de Pardo era que él estaba convencido de que este tema había sido manejado personalmente por De la Rúa. Me decía eso a mí, yo no sé qué pruebas tenía de eso, ¿no? También Morales Solá en algún momento le puntualizó cuánto había cobrado cada uno. Sí. Que Bausaco le dijo, le confesó usted que cobró 50.000. Sí. Es verdad. Es verdad. Pero, Es decir, lo único que pero usted... después me aclaró Bauzá, y yo lo digo en mi declaración, que él no ligaba un sobre que había recibido a la cuestión de los reposos. Mis abogados y mucha gente amiga me dijeron que yo hacía mal en plantear este asunto, no teniendo pruebas judiciales. Yo tenía las pruebas políticas. ¿Cuáles eran mis pruebas políticas? Que cuando yo hago esta denuncia, se produce un terremoto político, se va el vicepresidente de la Nación, se va el jefe de la CIDE, se va el ministro de Trabajo, se va el jefe de gabinete, ¿eh? Entonces, esto no es porque no pasaba nada, es porque eso golpeó a las estructuras del poder entonces gobernante, ¿no? ¿Y a la distancia que cree que De la Rúa sabía? No me animo a decir una cosa de tanta gravedad. Decir lo que vos pensás porque te quiero hacer una pregunta. No, lo que pienso es que hasta ahora la justicia no definió nada, no decidió nada de esto, y que me parece que esto es un aporte para seguir viendo cómo avanzó el tema, para seguir teniendo elementos sobre cómo fue aquel episodio tan desgraciado y tan típico de la política argentina. Es decir, Cafiero cuenta que todo el tiempo en el bloque peronista se hacían bromas sobre cuánto cobraba cada uno, que Eduardo Menem le había dicho a Lacino en su momento, en el medio de una pelea, le había acusado de prácticas corruptas, que Menem le había dicho que tenía bronca con los senadores porque en su época le cobraban peaje para la aprobación de algunas normas, con lo cual, y Cafiero ratifica que si no la forma del diario, por lo menos toda la información dura del diario, salvo lo de Corach, pero sin embargo acepta que la palabra Corach fue escrita con su nombre, ratifica que todo esto es cierto. Y es un personaje clave para la clase política argentina, es uno de los hombres más importantes de la clase política argentina. Quiero decirles que de todas maneras, y ellos se van a reír todos, Ernesto, Claudio y Marcelo, porque yo quisiera vivir en el mundo de Walt Disney e imaginarme en este momento la siguiente escena. Cafiero sentado frente a su televisor habiendo visto esto y pensando en que hizo una trayectoria política de algún tipo, que cada uno juzgará si le gusta más, menos, de acuerdo con que sea más o menos simpatizante del justicialismo. Pero imaginármelo pensando así. Yo voy a ir al canal en este momento y voy a ir y voy a decir, miren, la verdad, olvidémonos, todo esto es cierto. Yo voy a ir a hacer la denuncia que corresponde. Esta es una manera de poder empezar a refundar la República de alguna manera. ¿Te imaginas el escenario que se generaría en la sociedad argentina si esto se produjera?